Noticias de última hora. Suspensión de ley antipillos divide criterios. Bancada Acción Democrática Nacional dice que no claudicará en lucha contra el crimen. El Ministerio de Gobierno considera que la decisión supone en una peligrosa pausa un instrumento clave en la lucha contra el crimen organizado. La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad planteada por la Asamblea Nacional en contra del decreto ley que puso en vigencia la ley antipillos y concedió las medidas cautelares provisionales, con lo que se suspendió su aplicación hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del asunto. Luego de la decisión, la bancada Acción Democrática Nacional aclaró que son respetuosos de la institucionalidad del país, pero que son enfáticos en recordar que este proyecto de ley se debatió y analizó en profundidad en la Comisión Especializada de Régimen Económico y en el Pleno, presentando todos los argumentos, y que, pese a esto, quienes están del lado de las mafias la archivaron, incumpliendo preceptos legales y constitucionales. Es fundamental que el Ecuador cuente con la ley antipillos, pues permite atacar con firmeza el músculo financiero del crimen organizado y combatir el lavado de activos. Estamos comprometidos en la lucha contra las mafias a todo nivel y no claudicaremos en ello, sentenciaron en un comunicado. El Ministerio de Gobierno se pronunció mediante un comunicado, que la decisión supone en una peligrosa pausa un instrumento clave en la lucha contra el crimen organizado. El Ejecutivo describe como un problema lo que está ocurriendo, debido a que la Asamblea ha llevado su rechazo de la ley antipillos hasta instancias de carácter jurídico y constitucional. Se optó por un camino que puso en riesgo la vigencia de una herramienta fundamental contra el crimen organizado, lo que obligó al gobierno a corregir y enmendar un procedimiento que debió haberse llevado a cabo conforme al marco constitucional, sostiene el documento expuesto. El Ministerio de Gobierno agregó que presentará todos los argumentos necesarios para que este caso sea tratado con imparcialidad y respeto en la independencia de funciones. Por su parte, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, mediante la red social X calificó la decisión de la CESE como un logro para la democracia. En tanto, la decisión la tomó el primer tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional y determinó que la demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, presentada por la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, cumple con los requisitos para ser admitida a trámite. La Sala consideró que existen elementos de gravedad, verosimilitud e inminencia para otorgar la medida cautelar de suspensión de la ley, expuso el organismo constitucional en un comunicado difundido este 20 de diciembre de 2024. Esta norma del gobierno, que fue expedida mediante Decreto Ley 477, tiene como objetivo la prevención, localización y eliminación de la introducción de capital ilícito en la economía nacional, con el fin de mejorar la recaudación tributaria del Estado y afectar a la economía delincuencial. Previamente, el 27 de noviembre pasado, con 84 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional la negó y archivó en un primer debate. En respuesta, el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, consideró que no se cumplió el procedimiento legislativo de tratarla en dos debates y, al ser una iniciativa de carácter económico urgente, no hubo un pronunciamiento en el plazo de 30 días, por lo que la envió al registro oficial como decreto ley y está en vigor desde el 10 de diciembre. La presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, pide que se declare la inconstitucionalidad de todo el contenido de la ley por la forma y adjuntó la solicitud de medidas cautelares provisionales. La noche de este viernes, la Asamblea Nacional celebró la decisión de la Corte, según recoge un comunicado oficial. ¿Qué reformas incluye la ley antipillos? Esta ley, que llegó a la Asamblea con el carácter de económico urgente, contempló reformas a otros cuerpos legales que involucran a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, respecto al funcionamiento de los clubes deportivos y un incremento en el impuesto sobre la comercialización de carros usados. También se incluyen otras reformas a la Ley de Compañías, a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, la Ley Orgánica de Transporte y la Ley de Régimen Tributario Interno. Seguimos con las noticias. Legislativo conocerá informe que recomienda juicios políticos para varios funcionarios del gobierno de Daniel Noboa. Mesa Ocasional investiga irregularidades en contra de la administración pública en aspectos como salud, educación, generación eléctrica, entre otros. La Asamblea Nacional sesionará este lunes, 23 de diciembre, a las 14, de forma virtual, para conocer el informe de fiscalización de la Comisión Ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública. La mesa fiscalizó salud, educación, generación eléctrica, contratación pública, explotación de recursos naturales, entre otros aspectos. La mesa legislativa que elaboró el documento está integrada por los legisladores Jaime Moreno Félix, Mariana Yumbay Yayico, Blasco Luna Arévalo, Edgar Giovanni Benítez Calva y Nicola Anaís Saca Valdeón. Luna será el ponente. Los legisladores llegaron a la conclusión de que, en lo que respecta a los hospitales, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como de aquellos del Servicio de Salud Pública, se ha podido determinar que existen varias falencias dentro del sistema de salud en ambas instituciones, lo cual deviene de un manejo deficiente de la administración pública por parte de las autoridades. Las recomendaciones de los legisladores. En el texto se menciona que se debe remitir de manera inmediata copia del informe a la Contraloría General del Estado para que realice auditorías y exámenes especiales a todos los procesos de contratación que se deja
evidenciados en el informe, con el objeto de determinar presuntas responsabilidades administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal en contra de servidores y exservidores públicos que constan allí. En cuanto a las irregularidades relacionadas con el examen de habilitación para el ejercicio profesional, sobre los porcentajes de aprobación del examen del último periodo evaluado, los legisladores dicen que son alarmantes ya que, con la eliminación del banco de preguntas, se evidencia una total falta de preparación académica por parte de los postulantes, lo que cuestiona la excelencia académica de las universidades e institutos de educación superior y pone en entredicho la calidad de profesionales que están produciendo. Seguimos con las noticias. Inés Manzano, ministra de Energía encargada, alerta de una cuenta falsa en redes sociales que suplanta su identidad. En el perfil se ha difundido información falsa relacionada con los apagones y la situación del sistema eléctrico. En momentos de expectativa por los sorpresivos apagones registrados en varias ciudades del país el viernes y la madrugada del sábado, 21 de diciembre, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, alertó en su cuenta de X de que existe un falso usuario que puede causar confusión. El nombre de usuario de la cuenta oficial de la ministra en X es @Inés Manzano. La descripción de su perfil dice, abogada, empresaria y 1000 veces emprendedora, especializada en derecho ambiental e innovación. Presidenta del directorio de Sendes. Y se indica que se unió a la red social en mayo de 2010. La cuenta falsa usa las mismas fotografías de perfil y de portada de la cuenta real de la funcionaria. El nombre de usuario es casi similar, excepto que al final tiene un guión. De igual manera, la descripción del perfil es prácticamente la misma, pero incluye la palabra parodia. Además, se muestra que la cuenta fue creada en octubre de 2024. En el perfil de parodia se han publicado mensajes con información falsa sobre los recientes apagones. Se ha mencionado como presuntos responsables del sabotaje a una organización política, e incluso, a las 11:28 de este 21 de diciembre, se difundió una fotografía y nombres de un hombre al que se lo señala como culpable del supuesto sabotaje. Frente a esto, a las 11:55 de este sábado, en la cuenta oficial de Inés Manzano se compartió una imagen exponiendo que se trata de una cuenta falsa. Sobre los inesperados cortes de luz, el gobierno ha indicado que hubo una falla en la línea de transmisión Chorrillos-Tizaleo de 500 kilovoltios, la noche del viernes, debido a intensas lluvias. Que la desconexión del sistema se dio por la activación de la protección sistemática del sistema eléctrico por la salida de la línea de transmisión Quevedo-Santo Domingo y la indisponibilidad de la línea Tizaleo-Chorrillos. A las 2:30, el Ministerio de Energía informó que todavía no se determinaba la causa de la desconexión de la línea y que, por ello, se habían iniciado investigaciones. Horas después, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, dio a conocer que a las 5:15 se completó la normalización del sistema. Desde entonces no ha habido nuevos comunicados oficiales que expliquen las razones de la desconexión de la línea de transmisión. Tampoco ha habido pronunciamientos de la ministra Inés Manzano. Por otro lado, la noche del viernes, el gobierno anunció que se tomarán medidas para identificar y sancionar a los responsables del robo de cables y equipos eléctricos en la subestación El Batán, en La Puntilla, San Borondón, Guayas, que dejó sin electricidad a zonas aledañas. Seguimos con las noticias. La segunda barcaza turca, que generará 100 megavatios, no arribará este sábado al muelle de Las Esclusas como estaba previsto. Esto debido a un incendio en el tanquero de combustible que proveía diésel a la embarcación. Se tenía previsto que la barcaza turca Murad Bey llegara la mañana de este sábado al sector de Las Esclusas, cerca de la subestación Transelectric, en el sur de Guayaquil, pero esto no pasó. Y es que en horas de la noche del viernes se registró un incendio en un tanquero que proveía un volumen menor de diésel a la barcaza que está ubicada en uno de los muelles de Contecón. Este percance ocasionó retrasos e hizo que se perdiera la marea de la noche. Por lo tanto, la embarcación no pudo ser trasladada. Se tiene previsto que pasadas las 23 horas de este sábado, la barcaza salga de Contecón para así arribar la mañana del domingo a Las Esclusas. Una vez que la embarcación llegue al punto, se iniciarán las pruebas al interior del buque. Murad Bey, que generará 100 megavatios, pertenece a la compañía turca Car Powership, que está a cargo de la otra embarcación, que desde el 16 de septiembre también genera 100 megavatios para el país. El bloque de seguridad rechaza la orden de un juez de Guayaquil que liberó a alias Vicente, cabecilla de los Lobos en el cantón Ponce Enríquez, en el Azuay. En el documento se indicó que el sujeto era considerado como prófugo de la justicia desde septiembre del 2023 al ordenarse su prisión preventiva. El comandante Vicente es el cerebro de la minería ilegal de los Lobos. Pese a su alta peligrosidad y rol fundamental en la estructura criminal de los Lobos, un juez de Guayaquil lo liberó la semana pasada. Vicente Angulo Sosa estuvo detenido 9 meses, luego de ser capturado en el cantón Camilo Ponce Enríquez, Azuay. Es considerado el cerebro de las operaciones de minería ilegal, cobro de vacunas y tráfico de armas desde 2022. Policía rechaza orden de juez para liberar a alias Vicente, cabecilla de los Lobos.
La policía confirmó la liberación de Carlos Angulo, alias Vicente, quien dirigía las operaciones de minería ilegal y cobro de vacunas en Ponce Enríquez, Azuay. 9 meses después de la captura de alias Vicente, identificado como cabecilla de la banda criminal Los Lobos, fue liberado. José Vargas, comandante de la Policía Zona 6, confirmó este martes 17 de diciembre de 2024 que un día antes un juez de garantías penales de Guayaquil ordenó la excarcelación de Angulo. Gobierno de Ecuador rechaza la liberación de un cabecilla de la banda criminal Los Lobos. El gobierno de Ecuador rechazó este jueves la liberación ordenada por un juez del cabecilla de Los Lobos, una de las bandas criminales más grandes que operan en el país, que había sido capturado en marzo pasado durante un enfrentamiento armado. Y era considerado como prófugo de la justicia desde septiembre de 2023 al ordenarse su prisión preventiva tras no asistir a una convocatoria por la causa que tiene en su contra. Señaló en un comunicado el Bloque de Seguridad, un mecanismo de coordinación contra el crimen organizado integrado por el Ejecutivo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Al nombre del Ministerio de Interior, les digo a ustedes, estoy indignada. ¿Saben ustedes que el señor Vicente Simón Angulo Sosa ya está libre? Y está libre con medidas sustitutivas, a pesar de que tiene una serie de antecedentes, 2 casos por delincuencia organizada, otro caso por tenencia y porte de armas, pero sucede que lo dejan libre aduciendo situaciones de salud. Y el Tribunal de Garantías mal aplicando una sentencia de Corte Constitucional, a pesar de que está presuntamente vinculado a un grupo armado organizado. Los invito a que toda la ciudadanía colabore con esta revisión social de lo que está aconteciendo. El Ministerio de Educación reconoció a educadores comunitarios y celebró el pago de la deuda patronal que 6.400 profesores mantenían desde hace más de 16 años. Ahora podrán acceder a beneficios de ley como el Seguro Social. Este jueves el presidente Daniel Noboa junto a la ministra de Educación Alegría Crespo realizaron un reconocimiento a educadores comunitarios en el colegio Luis Napoleón Dillon en Quito. Los educadores festejaron que las deudas patronales de más de 6.400 profesores que educan a comunidades vulnerables del país fueron saldadas después de más de 16 años. El pasado 15 de noviembre, el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Finanzas, transfirió $33,2 millones al IES para que por fin los educadores tengan saldada esta deuda y además también puedan gozar de beneficios de ley. Está todo saldado con un monto de $33,2 millones. Se enfoca en los beneficios que tienen frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se les da una vida más digna. En sus pagos fue una injusticia que nunca debió existir. Tuvimos que asumir esa responsabilidad. Además, en horas de la mañana se llevó a cabo una misa de acción de gracias organizada por Presidencia en la que estuvo presente el presidente Daniel Noboa, así como también funcionarios de organismos de control, su gabinete ministerial y diferentes legisladores. La misa fue presidida por el monseñor Alfredo Espinosa y concluyó con un mensaje de felices fiestas por parte del presidente de la República. Tras un año en el poder, desde el gobierno aseguran que recibieron un país al borde de la desdolarización y de una crisis bancaria que lo tenía quebrado. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, defiende la denominada Ley Antipillos y asegura que trabajan en una reforma tributaria para 20 años. No podíamos salir a hacer un anuncio que el país estaba al borde de salir de la dolarización, al borde de entrar en una crisis del sistema financiero. Ahora reconoce que hay atraso en los pagos a proveedores y contratistas, que la situación sigue complicada, pero nuevamente que tiene que ver con otros. Las deudas no son solo por contratos, revela que hay registros de avances que suman a la crisis. Avances de liquidez, que es el tal manejo de liquidez del sector público, porque eso finalmente no se refleja en las deudas del día a día, sino se refleja en las deudas con las empresas. Sin duda, la crisis energética de los últimos meses es un golpe fuerte para la economía en general, un golpe del que no se logra salir tan solo con las lluvias. Y allí, la vicepresidenta encargada por Noboa, Sarilla Moya, cuenta que se ha destinado más de $500 millones adicionales en busca de generación eléctrica. En este año 321 millones y para el siguiente año tenemos ya dentro del Plan Anual de Inversiones de arranque 252 millones más, alquiler de generación térmica, compra de generación térmica, reactivar los proyectos que estaban parados como el tema de Toachi Pilatón.
y toda la serie de mantenimientos que estuvieron represados por años. Ahora bien, mantener el IVA en el 15% y el incremento de impuestos en la compra de venta de autos usados, lo que se establece en la denominada ley antipillos, dice Vega, no es un paquetazo tributario. Cual tenemos poca información de cómo funciona en el día a día, pero sí tenemos alertas de que a través del negocio de carros usados se lava mucho dinero. Es un primer paso de una reforma que buscan que sea de largo plazo. Una reforma tributaria para los próximos 20 años. Se convierte en una sostenibilidad fiscal de largo plazo, pero que no limita y asusta a los inversionistas. Y en este balance se ha reconocido la liquidez de los bancos y esta vez el propósito es que ese dinero se coloque en créditos, capital de trabajo y producción, con la consecuente generación de empleo. Uno entre tantos temas pendientes.